El tiempo apremia para lograr un acuerdo que permita el reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas. El Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado han ido de la mano en busca de apoyos para lograr la reforma de la Ley de Extranjería. Lo han hecho con las formaciones políticas con representación en el Congreso y en los próximos días con las regiones en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Hoy nos acompaña el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Señor Clavijo, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, tras 2 días de reuniones, ¿con qué sensación se ha quedado? ¿Esperaba quizás una respuesta más contundente por parte de las formaciones políticas? Bueno, la verdad es que el deseo era haber logrado los apoyos totales en esos 2 días. Éramos conscientes de que era muy difícil, obviamente, porque los grupos políticos estaban conociendo el texto, algunos por primera vez. Ya sabíamos que es importante y necesario que se reúna la conferencia sectorial para que las comunidades autónomas también puedan opinar y la verdad es que somos optimistas porque el único grupo que nos ha dicho un no rotundo ha sido Vox. El resto de los grupos mayoritariamente nos han dicho que sí y han hecho algunas sugerencias al texto que han sido recogidas y por lo tanto yo creo que tenemos que esperar a la próxima conferencia sectorial que se celebrará en Canarias para que las comunidades autónomas conozcan el texto. Y no me cabe la menor duda de que conscientes de la situación en Canarias y disposición y el apoyo que nos han prestado en situaciones anteriores, pues estoy convencido de que apoyarán y darán luz verde a un texto que lo que viene es a proteger al menor en primer lugar y sobre todo a que el Estado asuma y aporte los recursos necesarios para que las comunidades autónomas podamos hacer frente a ese atendimiento. Como usted dice, esa negativa de Vox ya la conocían, pero una negativa que se puede hacer extensible a las 5 autonomías donde gobierna Vox con el Partido Popular. Ya Vox viene a cuestionar un poco la continuidad de los pactos en esas autonomías con el Partido Popular. ¿Esto pone quizás también al Partido Popular en una encrucijada? Yo creo que no, yo creo que el Partido Popular nunca ha aceptado ni chantaje, ni ultimátum, ni nada por el estilo, ¿no? Y desde luego lo que evidencia la actitud de Vox amenazando es la del matón, ¿no? El matón del patio de colegio, que se hacía lo que se quería, no respetando la democracia, no respetando los convenios internacionales de derecho a la protección de la infancia y jugando nada más y nada menos que con niños y niñas que vienen huyendo del hambre, de la muerte, de la miseria y que en muchas ocasiones llegan a nuestras costas absolutamente destrozados emocional y físicamente. Yo creo que define perfectamente la actitud de Vox y bueno, pues que la gente vea lo que representa Vox y lo que significa para que al final pues se obren consecuencias y yo espero y deseo que cada vez más gente entienda los valores que representa Vox, que son todo lo contrario a los valores democráticos y por supuesto a los valores de la decencia y de la moralidad en toda índole. Bueno, tampoco las tienen todas consigo con Junts, por tanto también están muy pendientes de lo que pueda decir la representación de la Generalitat. Bueno, yo creo que es totalmente distinto. Junts en este caso está negociando con el Gobierno de España el traspaso de las competencias de migración y lo que Junts entiende es que, que el traspaso de esas competencias se tiene que formalizar cuanto antes y una vez transferidas pues no sería el Estado con quien tendríamos que hablar, sino con la propia Generalitat. Luego son contextos distintos y están enmarcados en otra negociación, aunque yo espero y deseo que más allá de esas negociaciones, Junts al final y la Comunidad Autónoma de Cataluña en la próxima conferencia sectorial haga lo que hasta ahora siempre ha hecho, que es apoyar y mostrarse solidaria con la situación de esos niños, de esas niñas y por supuesto con Canarias. Usted decía antes que se sentía optimista después de esas reuniones que ha mantenido en Madrid, ha encontrado una voluntad de compromiso, pero esto un poco viene a hacer el símil con esa voluntad de solidaridad que nunca se ha llevado a cabo, que al final se ha convertido en esa solidaridad obligatoria. Bueno, no, es distinto en el caso de que efectivamente nunca se había planteado la modificación de la ley. Hasta que Canarias no puso las 3 alternativas sobre la mesa, modificación del Código Civil, de la Ley del Menor y de la Ley de Extranjería, no se había llegado a un texto. Por primera vez hay un texto que es sobre lo que van a hablar las conferencias sectoriales, sobre ese texto legislativo, sobre ese decreto ley, que es lo que nosotros queremos, o sobre la proposición de ley. Nosotros preferimos el decreto ley porque entraría en vigor
el día inmediatamente después a su publicación. Con lo cual, por primera vez tenemos un camino de una modificación legislativa que está escrita, que está hecha, con su articulado, con sus disposiciones adicionales, y es sobre lo que vamos a ver la conferencia sectorial. ¿Por qué? Porque o cuando las comunidades autónomas que somos frontera y estamos en saturación, o conseguimos que el Estado pueda ubicar a esos menores, o el propio procedimiento de llegada, de tutela judicial, de convenio, de cambiar la tutela judicial de una comunidad a otra, lo hace demasiado lento y engorroso, y el resultado práctico al final es el que hemos vivido, que han salido muy poquitos niños de Canarias con esa solidaridad voluntaria. Necesitamos un mecanismo ágil para garantizar los derechos del menor, y sobre todo en esos primeros días y meses donde es absolutamente imprescindible, y nos reuníamos también con las distintas ONG, con Save the Children, con UNICEF, con SEAR, con Cruz Roja, nos reuníamos con ellos precisamente para poder escuchar, y todos avalaban la modificación legislativa que hay que hacer, porque entre otras cosas todos lo que ponen por encima de cualquier cosa es el derecho del menor y sus garantías. Bueno, se han marcado el mes de julio como un mes clave para llegar a esos acuerdos y sacar adelante esta reforma de la Ley de Extranjería. Señor Clavijo, ¿hay fecha ya probable para esa reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia? Yo pude hablar con la propia ministra y nos habla de seguro en la primera quincena, y nosotros estamos intentando que sea lo antes posible. Esta semana que viene no va a ser porque hay que buscar pasajes y hay que trasladar a mucha gente, pero desde luego esperamos que sea 8, 9, 10, 11 de julio que se pueda hacer, con la finalidad del pleno que previsiblemente se celebrará antes de final de julio, poder o convalidar el decreto o llevar la proposición de ley. Y esta conferencia sectorial, señor Clavijo, entraba en los planes de estas negociaciones porque quizás habló en primer lugar de hablar de esas negociaciones con los partidos políticos y no con las comunidades autónomas. El Partido Popular le pedía una reunión de conferencia de presidentes. ¿Viene a dar respuesta quizás a esa petición que hacía sus socios aquí en Canarias del Partido Popular? Siempre estuvo presente la celebración de una conferencia sectorial para que las comunidades conociesen el texto, porque además es importante que las propias comunidades sean partícipes del mecanismo, porque lo van a tener que aplicar ellas. Hacer algo contra las comunidades autónomas implicaría pues eso, litigios, juicios contenciosos y retrasos en la atención del menor, y yo creo que es algo que no deseamos. Es cierto que el Partido Popular había puesto como condición la celebración de esa conferencia sectorial. Así nos lo trasladó el otro día, diciendo, oye, vamos a escuchar primero a las comunidades autónomas por si hay que mejorar algo para después poder tomar la decisión. A mí me parece razonable desde el punto de vista procedimental. Puso dos sugerencias también, que era mejorar en la redacción de la financiación que tiene que aportar el Estado para tener garantías, razonable. Y también hizo una tercera sugerencia, que era la de habilitar el marco, si no jurídico, porque no es posible, pero sí el contexto para que las comunidades que tengan que recibir a esos menores, pues pudiesen, en este caso, adjudicar las obras de emergencia, decretar esa emergencia, a la hora de poder crear esos recursos y dotarlos. Con lo cual, las tres han sido recogidas, perdón, disculpen, las tres sugerencias han sido recogidas, y esas sugerencias van a estar reflejadas en la conferencia sectorial que tendremos a 1 de julio. Precisamente hablando de esa ficha financiera, más allá de que será suficiente, las autonomías esperan quizás una cifra concreta. ¿La hay, señor Clavijo? Hombre, no puede haber una cifra concreta porque no se sabe los menores que van a venir, ni los que se van a derivar, ¿no? Sí, yo creo que lo que hemos hablado es el coste. Ahí las comunidades autónomas pueden certificar el coste que han asumido, ya bien sea en la atención, en la escolarización, en los gastos sanitarios, y tendrán que ser resueltos con el Gobierno de España, en este caso con el Ministerio de Hacienda. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, esto es como la partida presupuestaria que está en los presupuestos generales del Estado, pues para el descuento de residentes nadie sabe con un año de antelación cuántas personas con exactitud van a viajar. Son partidas que se ponen unas cantidades y que son ampliables. Lo importante es que esté reflejado en la ley, que los costes derivados de la atención a esos menores no acompañados, esas niñas y niñas extranjeros, en este caso inmigrantes, sea asumido en su totalidad por el Estado. Y yo creo que eso está en el texto, pero si hay que mejorarlo, como se ha pedido, todo es mejorable, se mejorará. Pongámonos en lo peor, señor Clavijo, si no sale un acuerdo de esa conferencia sectorial de infancia y adolescencia, ¿qué queda?
Pues permítame no ponerme en lo peor y permítame no hacer política ficción. Nosotros tenemos claro que va a salir de esa conferencia sectorial el apoyo y la solidaridad de todas las comunidades autónomas, no con Canarias, que por supuesto, sino con los niños y niñas. Pensemos que pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. Si como país del primer mundo somos incapaces de dar una respuesta para garantizar los derechos de la infancia, que son derechos contenidos en convenios internacionales, como país hemos fracasado. Y yo estoy convencido de que no vamos a fracasar. Vamos a dar respuesta, vamos a ser serios, vamos a dar ejemplo a toda Europa, que no ha tenido una política clara migratoria, y estoy convencido de que saldremos de esa conferencia sectorial con el apoyo de las comunidades autónomas. Se ha hablado también en los últimos días de que quizás el Partido Popular en Canarias debería tomar un papel más activo para convencer al resto de autonomías donde gobierna el Partido Popular para sacar adelante este acuerdo. ¿Está satisfecho con la labor que está desempeñando? Estoy satisfecho. El vicepresidente del Gobierno iba a estar en las reuniones precisamente para evitar esa confrontación y esa crispación política en Madrid. Decidió, en aras a que se alcanzase ese acuerdo, no acudir a las reuniones para facilitar el encuentro con los distintos grupos políticos, y me consta del trabajo serio, riguroso y callado que está haciendo, no solo hablando con todas las comunidades autónomas, sino con su partido a nivel nacional, porque es perfectamente consciente de lo que se están jugando no solo los niños y las niñas, sino Canarias. Es más, quiero recordar, porque a veces parece que la anécdota se quieren quedar, que este acuerdo alcanzado de texto entre los dos gobiernos es entre los dos gobiernos. El gobierno de Canarias, que está integrado también por las fuerzas políticas que apoyan a este gobierno, que es el Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y HI. Y quiero recordar también que en Canarias hemos sido un ejemplo firmando un pacto migratorio donde está contenido todo, absolutamente todo lo que está reflejado en ese texto legislativo, y que apoyan todas las fuerzas políticas de Canarias, salvo Vox. Por lo tanto, creo que el modo canario de hacer política está siendo efectivo y resolutivo. Y por eso estoy tan esperanzado en que la conferencia sectorial va a salir bien y vamos a alcanzar un gran acuerdo que, insisto, sería el primero de toda Europa. Esto no vendría a cuestionar en cualquier caso, señor Clavijo, la salud del pacto aquí en Canarias. No hay ningún cuestionamiento y el pacto en Canarias goza de una magnífica salud. ¿Se ha sentido cómodo yendo de la mano con el Gobierno del Estado en esta andadura, señor Clavijo? Sí, por supuesto. Me he sentido cómodo porque llevamos muchos meses trabajando. Me consta el esfuerzo que también está haciendo el ministro Torres con esa labor de convencimiento de los distintos ministerios. Y yo creo que en este tema estamos todos unidos. Y bueno, quizás el hecho de que el ministro Torres sea canario y haya sido presidente, quizás el hecho de que el vicepresidente del Gobierno sea presidente del Partido Popular en Canarias, todo eso está facilitando mucho bueno, esa labor de convencimiento de las dos grandes fuerzas políticas de este país, Partido Popular y Partido Socialista, y sobre todo el que se está haciendo. Y luego tengo que destacar aquí el magnífico papel de los servicios jurídicos del Ministerio y del Gobierno de Canarias, que han hecho un trabajo técnico impecable y blindado para cualquier tipo de recurso, en espera de que efectivamente puede que haya alguien que tenga la tentación de poder recurrir a este texto legislativo con la única finalidad de parar que se pueda atender a los niños y a las niñas de manera adecuada. Por lo tanto, creo que Canarias está unida, llevamos mucho tiempo unidos con el pacto que se firmó de inmigración, el cual yo no solo agradezco, sino habla de ese modo canario de hacer política, y insisto, estoy optimista en cuanto al resultado de la conferencia sectorial que se celebrará aquí a primeros de julio. Y ya por último, señor Clavijo, Canarias ahora mismo tiene bajo su tutela a casi 6.000 menores. ¿Hasta cuándo se puede seguir aguantando esta situación? Pues en el acuerdo esos 6.000 menores estarán aproximadamente 12 meses, porque es el plazo para sacar los 2.966, tenemos 5.966, pues es el plazo que se ha marcado para la salida. El problema es que están llegando diariamente, y esos niños y niñas que llegan no pueden capacitar recursos de manera pues digna y con garantía, y eso es lo que viene a resolver este texto legislativo, que todos esos menores que llegan automáticamente, cuando se registran por la Policía Nacional por extranjería, se les da la ubicación de la parte del territorio español a donde irían.
La Rioja, Cataluña, Galicia o Andalucía. Y es ahí, en ese plazo de 15 días, donde esos niños, que tienen todas las medidas de protección, obviamente, que les daríamos aquí, salen y son ubicados definitivamente en esa comunidad autónoma, con todas las garantías, donde el Estado compruebe que tiene todas las garantías de que va a ser atendido adecuadamente. Por lo tanto, no vamos a lo mejor a encontrarnos en un escenario en el que nos podríamos encontrar, si esto no saliese, de tener 15.000 o 12.000 menores no acompañados, lo cual sería absolutamente insostenible. Luego, por eso es tan importante que salga este verano, porque en cuanto empiece la mar a estar mejor, empezarán a llegar y no tenemos ya recursos. Nos veríamos en la obligación de montar literas y casetas en los puertos, ¿no? Y eso es no forma de atender a un menor para garantizar todos sus derechos. Por lo tanto, esa es la urgencia, esa es la necesidad en la que nos encontramos, y por eso este texto es tan bueno, porque le va a dar una respuesta inmediata a esos niños y niñas que irán llegando, y por supuesto con un procedimiento legal mucho más complejo y distinto, porque los 2.966 menores que tenemos bajo nuestra tutela tenemos que conveniar, y tiene que haber, bueno, pues acuerdos judiciales para retirar la tutela canaria y dársela a la comunidad a la que irían. Pues lleva un procedimiento más lento, y por eso hemos propuesto un plazo de 12 meses. Pero ese es el objetivo, que al final Canarias tenga 2.000 plazas, que a las 3.000, que sería el 150%, entre en saturación, y que ese menor 3.001 que llegase a nuestras costas es ubicado inmediatamente en otro territorio nacional para poder atenderlo con dignidad y protegiendo sus derechos. Pues Fernando Clavijo, presidente de Canarias, le agradecemos hoy su presencia aquí en Buenos Días Canarias. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.